El análisis de las reformas en materia educativa. Y ¿con quién mejor que conversar esto? Lo digo con franqueza, con quienes tienen la responsabilidad de las entidades federativas de nuestro país, justamente pues de administrar, gestionar, correr buena parte de las decisiones que se están tomando en este conjunto de iniciativas, y habría que decirlo, y ya les ha tocado pues gestionar las anteriores. Quiero darle la bienvenida a Héctor Jiménez, secretario de Educación de Baja California Sur. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Profesora Ana Isabel Vázquez, secretaria de Educación en Quintana Roo, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl Silva Pérez, secretario de Educación Aguascalientes. Tienes a los tres rumbos de México. Norte, el sur y el centro. Esta geografía es diversa. Sí, es muy diversa, así es. ¿Partidariamente militan ustedes en algún partido? En mi caso no tengo militancia. Tengo ya muchos años trabajando en educación. Es más, 4 administraciones he estado en el caso, y hay alternancia en Aguascalientes y he estado trabajando en educación. O sea, ¿trabaja con el PRI, ha trabajado con el PAN? Así es, correcto, sí. ¿En su caso? Yo soy maestra, soy pedagoga de profesión y del equipo del gobernador Carlos Joaquín, sin una afinidad política definida. ¿Pero usted sería perredista, panista o sin...? Soy maestra. Muy bien, Soy esa es maestra, una buena identidad. Soy secretaria de Educación, que es la gran Héctor noticia. Jiménez. Bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros y soy de afiliación del Partido Acción Nacional. Muy bien, pues déjenme, ya fuera las cartas, un poco para entender desde dónde pueden venir los comentarios, pero yo insisto, pues vienen desde los estados, ¿no? Que creo que juegan un papel central. Creo que una de las grandes complicaciones de un sistema como el educativo en cualquier país, que son muchas y muchos actores los interesados, los involucrados. Quizás solo educación y salud despiertan tanta pasión. O sea, en el caso de educación, pues están los niños, están los padres de familia, están las autoridades escolares, están los maestros, desde luego están los representantes de los maestros, están los partidos políticos. En fin, educación es una membrana muy sensible de la sociedad, lo cual siempre indica como conveniente que todas esas partes participen en el debate. Comenzaba mi editorial hace un momento, y permítanme ponerlo de manera introductoria, que uno de los graves errores de la reforma de 2013 fue que excluyó a muchos actores. Sí, no fue una reforma consensada con los maestros, no fue una reforma, con ellos sobre todo, no fue una reforma consensada, hay que decirlo, con el liderazgo magisterial, lo acababan de derrocar a Elbester Gordillo, no incluyó a las autoridades estatales, es decir, se cocinó dentro de la Secretaría de Educación Pública, dentro de la Presidencia. Ese fue el sentir y esa fue la molestia de lo que han llamado, o mal llamado, la reforma educativa. Yo esperaba que en esta ocasión todas las partes estuviesen involucradas, y empieza a haber pistas de que no, que muchas de esas partes volvieron a quedar sin silla en esta conversación. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Participaron en la hechura, en la discusión, en el planteamiento? ¿Pudieron influir con sus representantes, con los diputados de sus estados, en la discusión de antier, de ayer, en la Comisión de Educación? En fin, comienzo con esto. ¿Qué papel han jugado en la construcción de esta reforma? Bueno, justamente es un tema que lo hemos estado compartiendo, y quien no reconoce su historia está destinado a repetirla las veces que sea necesario. Y si bien hay diferencias de forma, creo que de fondo no hay diferencia en la integración de esta nueva reforma, de este nuevo grupo de leyes. Hablar de este marco legal tiene que rebasar el tema estrictamente legal para decir así se tiene que hacer y ahora se va. Creo que hay que tener claro cuál es el alcance del marco legal en materia educativa. Estamos definiendo nuevamente, por 10ª ocasión, en menos de 20 años llevamos más de 8 modelos educativos que se rigen por intereses que ahora, con mucha pena, de pronto lo vemos. Lo que menos se está discutiendo es la calidad educativa, el interés supremo por los niños y los jóvenes en materia educativa. Nos parece que nos hace falta centrarnos no solamente en el tema legal, sino en el tema pedagógico, que debería ser el sustento más importante, y luego regularlo con leyes. Estamos repitiendo el esquema, estamos haciendo leyes, ahora privilegiando algunos otros intereses, y no estamos hablando de nada educativo y de nada pedagógico. Profesor Jiménez.
Bueno, yo creo que en este sentido la anterior reforma que se le calificó así de la mal llamada, que era una reforma administrativa, hoy suena como canción, como la malquerida. Así es, como la malquerida. Pero finalmente creo que hoy estamos repitiendo el mismo esquema. El tema, los puntos en el debate es asignación de plazas, es un tema administrativo de nueva cuenta, y como lo cita la secretaria Ana, lo toral o lo importante del sistema educativo queda fuera del debate. Eso es, me parece que algo grave. Estamos llevando un proceso de igual manera, pues que se abrió, hubo foros en los estados, por lo menos el que a mí me tocó organizar en Baja California Sur, no era el sentido de que todo se cayera de la reforma, había aceptación de algunos procesos, y finalmente de esa gran consulta que se hizo en los foros, se cerró al final en un embudo para que con un solo grupo y bajo la atención de sus intereses muy específicos se cerrara el tema de la reforma. ¿Nombre y apellido de ese grupo? De la CENTE. De la CENTE. Así es. A ver, cuando algunos medios acusan y dicen, esta es la reforma de la CENTE la controló, la pactó, la condujo, ¿usted diría que sí? Sí, yo creo que anterior al debate de esta semana, Ricardo, lo que nos habían mandado de iniciativas, no encontrábamos una gran diferencia de la anterior. Habían dejado las figuras de en un examen de ingreso los que eran los no idóneos, los idóneos y los no idóneos. Ahora eran nada más los A y los B, pero había finalmente una evaluación de ingreso. Había procesos que se estaban respetando del anterior, que habían dejado ya, me parece, una aceptación en el grueso del magisterio. Sí, un rechazo al principio, pero creo que fueron procesando y se fueron dando cuenta, y empezó a haber benefactores de la anterior reforma, los que se promovieron por un examen a directores, supervisores que obtuvieron una plaza. Este tema del mérito, de la meritocracia, creo que poco a poco había estado permeando, y hoy decir pues se cae todo este esquema, pues solamente nos habla de que al final en este embudo el debate se dio con una sola fracción. Entre el gobierno y la coordinadora. Raúl Silva Pérez, secretario de Educación de Aguascalientes. Yo creo que la operación, Ricardo, la operación es importante. O sea, si estamos hablando nosotros de una ley, si estamos hablando de una norma que va a operar, los estados en este caso lo van a operar por medio de las secretarías correspondientes, tendrían que ser o tienen que ser muy claras. Y yo estoy en el ánimo de que estamos todavía en tiempos de revisiones, de que no ha sido publicada todavía, y quiero ser optimista en el trayecto que traemos en el magisterio. ¿Qué significaría en su caso ser optimista? La revisión de algunos datos interesantes en los cuales se tendría que estar, digamos, si la parte que hoy se está, digamos, ya exhibiendo es una parte que tiene que ver con las plazas, ¿sí? Pues la primera pregunta sería ¿quién va a definir lo de las plazas? O sea, cuando hablan de situaciones tripartitas, la idea es quién realmente tiene el peso para poder definir lo de plazas. Digo, lo dejo nomás así como un tema de ejemplo, sí, pero al mismo tiempo estaríamos checando nosotros también en las promociones, estaremos checando algo que es importante, una ley de libre sindicalismo, en el cual vas a contratar a una persona que tendrías que dejarlo que eligiera la parte sindical. O sea, hay varias cosas ahí que están en el... A ver, a mí me inquieta mucho que no hayan sido tomados en cuenta los gobiernos de los estados. Quiero dejarlo sentado. A lo mejor hay algún otro gobierno, algún otro secretario o secretaria que sí fue tomado en cuenta. Es decir, ¿no serán ustedes la excepción? No en lo particular ni en lo central. Pero ustedes hablan con sus colegas. Sí, fueron convocados los foros y en lo general. Y nos parece que está bien. Pero ya con este documento, con estas tres iniciativas, ¿se les entregó y se les tomó la opinión? El día 28 de agosto, ya que estaba muy avanzado, incluso nosotros dijimos, bueno, dennos la oportunidad de trabajarlo, de revisarlo, porque nuevamente, y hay que entender por qué es importante para la sociedad comprender el alcance, porque aquí tiene que estar definido no solamente la vida laboral de los docentes, y cómo van a ingresar y quién tiene derecho y todos los derechos laborales, que está bien, pero el corazón, la parte medular, es el futuro de la educación de los niños y los jóvenes. Dice el profesor Jiménez, y déjenme centrar la siguiente ronda de conversaciones sobre este punto, que lo extraño, lo incómodo de la anterior reforma y de esta es que se centra en el tema de las plazas. Y yo se la quiero devolver. Es que es un tema toral.
Es decir, ¿cómo se ingresa al aula? ¿Cómo se obtienen más horas? ¿Cómo se forma uno? ¿Cómo se retira uno? Es un tema que no hemos resuelto en este país. Esa no es una reforma educativa y se ha sobrevendido. Pero tenemos poco tiempo hoy y si les parece bien, les rogaría que nos centráramos en la política de profesionalización. Hasta antes de la reforma de 2013, ¿cómo se ingresaba al aula? Porque había un liderazgo sindical que en complicidad con la autoridad educativa te daba el pase. 9 de cada 10 maestros, todavía en una encuesta en 2012, habían ingresado por apoyo del sindicato. Es decir, el sindicato era quien te clasificaba. Si querías más horas de clase o si querías bajar de la Sierra de Puebla a la Ciudad de Puebla, el sindicato, el líder de la sección, es el que te entregaba ese movimiento. Teníamos que dotarnos de un mecanismo distinto, donde ya no fuera el mérito sindical, incluso lo voy a poner, el mérito electoral, es decir, hacer campaña para un candidato, para un partido, lo que te diera la plaza. Por eso se puso el énfasis en la evaluación, era el sustituto de ese mecanismo, parecía menos arbitrario. Déjenme hacerles la pregunta puntual con respecto a la ley relativa a la carrera de los profesores. Con esta ley regresamos a que sean los líderes sindicales, ni siquiera los representantes de los maestros, los líderes de cúpula del sindicato, de la CENTE o del futuro sindicato del Bester Gordillo, los que van a decidir el ingreso, todavía no voy a hablar de otra cosa, el ingreso al magisterio. Sí, en el caso que se está comentando es un grave riesgo, o sea, y hay que tenerlo como eso, o sea, cuando estamos hablando de que no está definido en la ley, hace rato lo comentaba yo, simplemente quién las va a otorgar, y se habla de una situación tripartita, estamos inevitablemente en un riesgo de incluso presiones internas dentro de los mismos estados, en este caso, que al final van cediendo o van accediendo a lo que se está imponiendo en este caso. Creo que el avance fuerte de la anterior, digamos, reforma, como se le llame, estaba centrado ya en la parte meritocrática. Yo hablaría de 2 puntos, la parte meritocrática y un instituto de evaluación autónomo, en el cual no pudiera, en este caso, entrar desde luego ninguna otra injerencia y que esto pudiera dar para que los méritos fueran calificados de manera correcta. Secretario Silva, secretaria Vázquez, secretario Jiménez, tengo en la línea a Adela Piña, ella es presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja. Le voy a tomar a ella la llamada, que en este momento nos pudo dar la conversación exclusiva, y regresamos a esta mesa después de esta conversación. Adela Piña, diputada. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto en saludarla. No, supongo que no durmió nada anoche. No dormimos nada, pero pues ya estamos listos aquí en algunas actividades. Díganme usted. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Mire, estamos aquí revisando justamente de entrada el proceso que se siguió, el proceso legislativo. Sí. Un proceso legislativo que, por la importancia del tema, invitaría a muchas de las partes. Y escuchaba algunas de las voces de los opositores, incluso dentro de la comisión, decían que les dieron muy poco tiempo para leer las iniciativas, para dictaminarlas y en general para aprobarlas. A usted le tocó conducir el proceso y luego pues ya en el pleno a la diputada Laura Rojas. Me gustaría mucho escuchar su posición o escuchar su opinión. ¿Fue suficiente tiempo para analizar 3 iniciativas que según nuestro cálculo traían más de 1000 páginas? Pues mire, yo creo que quienes han estado insistiendo en que el proceso no fue el correcto, le puedo decir que mienten categóricamente, porque esta construcción y elaboración de las leyes no fue de un momento a otro. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 5 meses en la construcción de las leyes secundarias. Y digo 5 meses porque teníamos propuestas desde antes de la reforma constitucional. Ya teníamos ahí una serie de propuestas de distintos especialistas, académicos, organizaciones sociales, representantes sindicales, de maestras, de maestros, de padres de familia. Y esta construcción, a mí me asombra que puedan decir eso cuando hay miembros y hubo miembros de la Comisión
de todos los partidos políticos que estuvieron presentes en la elaboración de las leyes, que estuvieron sentados en las mesas que se convocó para poder discutir y analizar. Lo último que se dio fue prácticamente pues ya todo la esquematización y la exposición de motivos, pero nosotros estuvimos discutiendo desde hacía mucho tiempo con sus asesores, con quienes ellos o personalmente los diputados y coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron enviando y estuvimos platicando. Así es que no fue como lo menciona. O sea, no es cierto que el martes llegó la iniciativa a manos de las diputadas y los diputados. No fue el martes. No, por supuesto que no. Además, las iniciativas, digo, sin las adendas todavía, porque estábamos en un proceso de modificación y de estar mejorando ahí algunos puntos, pero estaban desde hacía 3 semanas antes. Entonces, eso no es posible. Además, teníamos un acuerdo desde julio interno de la comisión que se podría convocar a una reunión extraordinaria en donde todos firmaron. Entonces, nosotros no hacemos las cosas como se hicieron en otro momento. Ha sido un trabajo muy arduo y muy plural. Ahora, entre las iniciativas dictaminadas en la comisión que usted encabeza y lo que se aprobó en el Pleno, entiendo que no se movió ni una coma, cosa que sí llama la atención, que los diputados o las diputadas no hayan tenido pues nada que reservar, nada que comentar, es decir, que pase directo de comisión a Pleno sin modificar una coma. En el proceso legislativo, por lo pronto, es excepcional. Yo me gustaría que me ayudara a entender cómo se dio ese tránsito sin cambios. No, a ver, hay un proceso en el cual incluso dentro de la misma comisión se tiene todavía la posibilidad de hacer adendas, que son finalmente también modificaciones, aunque ya esté publicado en la Gaceta las iniciativas que se hayan dado a conocer para su discusión. En este trayecto que le digo, hasta que llegamos al momento de dictaminarlas, se estuvieron trabajando y se estuvieron observando algunas palabras, algunas cuestiones, algunos párrafos, y dentro de la misma comisión hubo algún mejoramiento, incluso ayer mismo, en donde quienes se reservaron y que pudieron pasar su reserva, eso ya no es una decisión de la comisión, sino del Pleno. El diputado presenta su reserva, si el Pleno acepta la reserva, bueno, se sigue a discusión y se aprueba o se desaprueba. Así es. Nosotros por ahí hubo un diputado que metió una reserva de una definición de los docentes técnicos con especialización, y se aprobó y se levantó la mano y la aceptaron y se aprobó. Entonces, creo que ya la construcción la venimos haciendo. Yo tengo en la comisión más de 3.500 propuestas. Se dictaminaron no solamente las 3 leyes, sino se hizo un ejercicio de verdad de mucho trabajo, porque dictaminamos al mismo tiempo 68 iniciativas de ley que habían sido enviadas por los diferentes grupos parlamentarios y por diputadas y diputados que metieron iniciativas, y nosotros tratamos de integrarlas, de recuperarlas. Entonces hay 11 iniciativas, por ejemplo, del PAN que se tomaron en cuenta. Hay 7 iniciativas que se tomaron en cuenta del PRD, si mal no recuerdo, no tengo ahorita el dato exacto, pero del PRI fueron 5. Entonces, que no nos vengan a decir y que no nos vengan a sorprender, que no sabían, porque si no hubieran sabido el día de ayer, no hubieran hecho 20,000 reservas, no hubieran estado señalando que dice aquí. Bueno, ¿cómo sabían o cómo dicen o cómo se atreven a decir y a exponerse ahí en el Pleno si no habían leído nada? Ahora, de esas 20,000 reservas a las que usted hace referencia, solo la de un diputado del PT fue atendida.
Sí, Fue yo quiero insistir atendida. en esto porque nada más para entender el proceso legislativo, porque en efecto, le confieso, es un tema que me es muy próximo, pero la lectura desde afuera de la Cámara ha sido difícil para los que no somos legisladores. Entonces no me quiero meter todavía al fondo, pero sobre todo en el proceso legislativo. Solamente se aceptaron de esas 20,000 reservas 2. ¿Por qué no le dieron un par de días más, la semana que entra, para poder discutir de manera más amplia? La presión Porque, política a era ver, mucha. no, es que no es por eso. Es que yo ya he mencionado y le comento que esto no fue de un día antes. La construcción se había hecho de muchos días antes y más bien los diputados de la oposición incumplieron su palabra, porque ellos estuvieron sentados en varias mesas e incluso coordinadores, a excepción del coordinador del PAN, eso debo decirlo, porque incluso en la constitucional estuvo presente en todas las reuniones y a la mera hora de dictaminar dio la instrucción que no se votara. Entonces, así se conduce. O sea, les hicieron ya no vacío. ya no había más que aportaran. Ya teníamos recuperado todo y al final dijeron que no iban, cuando la construcción la habíamos hecho de manera conjunta. Y no iban porque para ellos hay 3 puntos que señalan que no dicen la ley, que eso es una mentira, que en la ley nosotros estábamos, que se tomaron en cuenta todas las propuestas, pero también hay definiciones encima. Y me refiero con esto a que señalaron que ya no iban, que porque nosotros les estábamos entregando las plazas, y digo nosotros en este sentido como parte del grupo parlamentario de Morena, aunque yo sí quiero decir muy puntualmente que mi función y mi trabajo yo la he venido haciendo de manera absolutamente institucional. Pero también yo soy parte de un grupo parlamentario y ayer tomé la posición como diputada federal de mi propio grupo parlamentario, expuse en términos de lo que señaló la comisión y la mayoría de la comisión, así fundamenté los dictámenes y posteriormente pues tengo una posición como diputada y quiero comentarle que señalan que las plazas se están entregando a las representaciones sindicales. Eso es una absoluta mentira, porque si algo quiere este gobierno es acabar con la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública y el sistema educativo nacional no es la excepción. Sabemos de la corrupción que existe, que se da, si es cierto, nadie lo puede negar y precisamente por eso estamos nosotros estableciendo un sistema abierto y transparente de asignación de plazas. De los artículos 31 al 40 de la ley del sistema para la carrera de los maestros, de las maestras y de los maestros, se establece lo que se va a tomar en cuenta. Y esta participación que dicen de las representaciones sindicales, no hay. Pero una pregunta ahí. Artículo. La crítica Sí, que yo dígame. escuché fue que en el momento que ustedes les dan prioridad a los egresados de las normales, le están entregando, pues en efecto, a las autoridades de las normales decidir quién va a ser el futuro maestro, porque entonces ya quien no pasó por las normales queda en situación de desventaja, y entonces otras personas que han estudiando pedagogía, que han estudiado... Pero es que esto depende del punto de vista que se vea, porque yo le voy a decir muy puntualmente, quienes son formadoras de docentes, en este país quienes son las formadoras de docentes, e instituciones formadoras de docentes es la UPN y son las escuelas normales. Para eso existe. Así como existen escuelas que se dedican a formar médicos, arquitectos, abogados, hay instituciones que se dedican a formar docentes. Y eso es lo que nosotros estamos priorizando, efectivamente. ¿No es discriminatorio dejar a quienes no tuvieron la oportunidad de pasar por las normales? No es discriminatorio. Le voy a decir por qué. Porque tenemos hoy en día un problema muy grande. Se abrió en la reforma pasada y a través de un solo elemento unívoco, estandarizado, que fue una prueba, todo aquel que quería estar frente a un grupo hacía un examen. Y ser profesor y estar frente a un grupo no es nada más ir a llenar
una herramienta de este tipo. No es pasar una prueba. Discúlpeme, yo soy profesora y sé lo que implica estar frente a grupo. Puedes tener muchos conocimientos y puedes llegar a llenar un examen de bolitas y pasarlo. Y te pones a estudiar mucho. Pero ser profesor y estar frente a grupo implica tener metodología, conocimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje, saber el desarrollo. Y solo de las los normales alumnos, pueden y proveer esto. En las normales a eso se dedica, a eso existen las normales. Efectivamente, se da una formación docente en ese sentido. A ver, déjeme ponerle el ejemplo de la UNAM. Pero, la UNAM no, tiene en prioridad las preparatorias. Sí. Pero también hay quien puede acceder por vías alternas y hay un examen para Claro, los de afuera. Y aquí también va a haber eso. Aquí también va a haber eso. También va a haber eso, claro. O sea, todo el mundo puede ir, pero también va en el perfil que se requiere para estar frente a un grupo. No es ser médico o ingeniero y vete a dar clase a primaria. Adela, me encantaría poder profundizar con usted en todas las aristas de la iniciativa y de hecho le abro una invitación para que lo hagamos con mucho cuidado en cuanto el tiempo se lo permita. Déjeme nada más hacerle una última pregunta. El proceso legislativo termina en el Senado. Es decir, la Cámara Revisora es el Senado. ¿Cabe que allá tampoco se le cambie una sola coma o cabe que allá se le hagan modificaciones y que vaya a regresar a diputados en la siguiente ronda? Mire, yo no puedo hacer una afirmación. Yo espero de verdad que puedan pasar, que se aprueben, que no sean motivo de otra vez de regresarlas a la Cámara de Diputados, porque hemos hecho también un trabajo muy colaborativo con el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el senador Rubén Rocha, que han atendido propuestas, envió el Senado a la Cámara de Diputados, hay propuestas del senador Martí Batres, hay propuestas de la senadora Beatriz Paredes. Entonces, yo esperaría que sea así. No lo puedo asegurar porque ellos tienen su plena soberanía de tomar decisiones. Pero su deseo sería que no la tocaran, que se las devuelvan tal como está. Que pase como está, sinceramente, porque ha sido un trabajo de muchos meses, y aun cuando la oposición hable de estos puntos que en ningún artículo se señalan, pues sabemos que es un trabajo muy plural. Adela, no sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado, sé que es un día complicado y le agradezco que nos haya dado la exclusiva y la convoco en cuanto su agenda lo permita para que revisemos los ángulos, las coordenadas más sensibles de estas tres iniciativas. Me parece muy bien. Saludos, Adela, muchísimas gracias. Vamos a corte y regresamos. Tengo en estudio, los dejé hace un momento, aguardando a 3 secretarios de Educación de los estados justamente para reaccionar a esta intervención y desde luego también a lo sucedido en la prueba. Claro, Rafael les saluda, les agradece la presencia aquí a los secretarios Héctor Jiménez, secretario de Educación de Baja California Sur, a Ana Isabel Vázquez, secretaria de Educación Quintana Roo, y a Raúl Silva Pérez, secretario de Educación en Aguascalientes. Tengo aquí una llamada de Jorge León, vecino de Coajimalpa. Dice: estimado Ricardo, es la primera vez que te escucho criticar a Morena y al presidente Obrador y me da gusto porque, con todo respeto, creo que tu programa se haya vuelto muy tendencioso. Jorge, déjeme diferir de usted. Yo tengo una premisa y es cada tema por sus méritos. O sea, la verdad es que es mi única divisa. Puedo equivocarme, pues, pero no tengo en bloque acepto nada ni en bloque rechazo todo, y con esa premisa espero que podamos analizar el tema hoy educativo. Y tengo una pregunta que es la principal, quizá nos va a ocupar muchos minutos, pero es la principal. La mayor parte de nosotros, de los habitantes de este país, no queremos que sean los líderes sindicales, que por cierto no son los maestros, son sus representantes, y muchas veces ni siquiera los maestros los eligieron, quienes definan quién ingresa al aula, cómo se avanza y cómo se retira y cómo hay movilidad. Es decir, queremos que haya un método distinto a la grilla sindical para asignar la plaza del maestro. Y en ese sentido, déjenme preguntarles la parte que ahora la diputada Piña nos ponía sobre la mesa. Decía ella, la idea de darle prioridad a los egresados de la normal por encima de otros aspirantes a ser maestro es normal. El presidente de la mañana decía, es como el colegio militar, se vale y eso no discrimina a nadie. Entrémosle a esa discusión. ¿Quién quiere abrir? Bueno, yo quiero citar y veo
asevero que la ley es totalmente discriminatoria. Hay muchas escuelas que están ofreciendo la licenciatura en educación privadas, a las cuales nosotros les validamos sus planes y programas. Hay muchos padres de familia que están haciendo el esfuerzo para que sus hijos estudien para docentes en escuelas particulares en todo el país. Dejarlos fuera, obviamente, es también dejar una riqueza humana. No quiere decir que exactamente los maestros normalistas sean los que predominen en el manejo de la enseñanza. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros y yo me he encontrado también como secretario a maestros muy brillantes, egresados de una escuela privada, muy comprometidos, porque creo que este proceso que se dio del examen de ingreso permitió que se generara un listado, ¿verdad?, en donde cada quien por sus méritos propios logró ingresar al servicio educativo. Considero que la gente la gente no sabe cómo llega el docente al grupo de su hijo, Ricardo. Esa es una discusión, creo que más en la clase política. Lo que la gente quiere hoy, lo que la sociedad quiere hoy, es tener un maestro del siglo XXI, aquel que llega con las posibilidades de hacer clinch con los alumnos hoy en el manejo de las nuevas TICs. Maestros que hoy, de las nuevas tecnologías, que traen el manejo de un segundo idioma, porque hoy hay muchos padres de familia que mandan a sus hijos al inglés desde la educación básica, desde la edad temprana, y van a la primaria y su profe les pide apoyo para que le puedan traducir algunas cosas. Hoy el docente del siglo XXI tiene que ir con un nuevo perfil de egreso. Eso no se discutió en la ley. Lo importante, el tema de las normales es que hoy, lejos del discurso que se dice que se les va a apoyar, lo que hemos visto en el presupuesto es una reducción tremenda a la Dirección General de Instituciones Formadoras de Docentes, y entonces creo que el discurso es uno y la realidad es otra. Hoy, usted está diciéndome que siente las normales rezagadas. Las normales tienen un rezago y eso creo que no podemos dejar de entenderlo quienes estamos en la vida, en el sistema educativo. Ana Isabel Vázquez, a ver, la idea de darle prioridad a los normalistas podría ayudar a que las normales se levantaran. Bueno, yo quiero decir que la redacción, la producción y el manejo de las leyes a mí me deja muy claro que está muy lejos de la realidad educativa. La realidad educativa no solamente es de un grupo magisterial con intereses muy puntuales. La realidad educativa, y hay que asumirlo, nuestras escuelas normales tienen más de 20 años de rezago. No es culpa de ellas, es culpa del sistema educativo del anterior y del anterior sexenio. Debieron entrar primero al tema de reforma educativa. Hoy nuestros egresados son jóvenes, sí, con muchas inquietudes, pero sin las competencias que hoy se requieren en el sistema educativo. ¿Qué necesitamos que sean las leyes? Que estén trabajando sobre la calidad educativa, sobre la excelencia educativa, es la nueva frase. ¿Y qué necesitamos? Buenos profesores, sean normalistas o no. Asegurar que tengamos procesos de formación que los aseguren que están listos para enfrentar a estas generaciones. Buenas escuelas, ya no va a haber infraestructura. Y regresamos a la infraestructura. Voy a pagar el impuesto de la ingenuidad, que luego hay que pagar para entender estas cosas. Las normales hoy están controladas en su mayoría por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, que poner a las normales como filtro es una manera de controlar de parte de este grupo de la CENTE el acceso. Veo que el profesor Jiménez dice que no, usted no tampoco. No necesariamente. Lo que tenemos que hablar es de quiénes son los que están en las escuelas normales, profesores y alumnos y directivos, sin una infraestructura adecuada, sin programas actualizados, lejos de las prácticas educativas, abandonados. Así fue. Y hoy nuestra premisa desde el final del sexenio pasado es trabajemos, son educación superior, los tenemos que meter a una dinámica de universidades. No nos tiene que doler sentir que el normalismo y la universidad es lo mismo, tienen una misma finalidad. Serán los profesionistas, los especialistas en educación. Y creo que es un error dejar afuera a los licenciados en educación, a los licenciados en pedagogía, en intervención educativa. Son todos ellos. Necesitamos un equipo multidisciplinario que entre a las escuelas. Raúl, entonces, ¿por qué se preocupó tanto la coordinadora desde la reforma de 13 por darle prelación o prioridad a las normales? Es un asunto meramente, pues como lo planteaba la diputada Piña, digamos, de concepción de quién debe entrar al aula. Yo creo que al contrario, tendríamos que pensar justamente que este tipo de digamos, si así lo queremos ver, de competencia, hace crecer en este caso a las escuelas. Y lo voy a explicar claramente en Aguascalientes. En cuanto se hizo la libre competencia para el acceso a las plazas, las normales crecieron académicamente. Entonces esto lleva al punto no del conformismo, y que justamente coincido con Ana en este caso. O sea, necesitas meterlas a esa
competencia con las instituciones de educación superior al tú por tú, y puedo decir que en Aguascalientes en ese entonces el 95% de las plazas que se entregaban eran normalistas, pero ganadas por la propia parte del mérito. Ahora, alguien podría decir, pues es que abrirle el espacio a las universidades privadas es privatizar la educación, es dejar que lo privado se meta en un asunto que es público. A mí me gusta mucho una situación que escuchaba de una persona, es como decirle a un médico que egresó del Tecnológico de Monterrey que no puede trabajar en el ISSSTE o no puede trabajar en el IMSS porque es salud pública, ¿no? Y es solamente preparado para esa parte. O sea, esa parte como que... Ahora, ¿quién decide quién accede a la normal hoy? Y en esta ley, porque si, a ver, la puerta de entrada va a ser la del primer año de normal, y esa institución lleva prelación sobre el resto, creo que entonces la pregunta es, ¿quién tiene la llave para abrir el acceso a la normal hoy? Hoy es el gobierno federal. Es quien aplica el examen de ingreso, quien lo revisa y quien emite un listado de prelación. Y eso nos había quitado a las autoridades locales la posibilidad de manotear recomendados. Hoy, digo, ni el gobernador ni ninguna autoridad local puede meter la mano al listado de prelación de ingreso a las normales. Y eso era un gran avance. El examen se regulaba a través de la instancia federal. Nosotros éramos apoyo logístico para la aplicación, pero ellos lo calificaban y ellos emitían la lista. Con esta iniciativa nueva, ¿qué pasa? Esa es la parte de la ambigüedad. Yo haría una crítica muy importante, dos, fundamentalmente, de arranque. Una es, quienes construyeron están lejos de la realidad educativa. Yo preguntaría, ¿hace cuánto que no estás en un aula o en una silla de gestor como nosotros, de administrador educativo? Y la segunda crítica es... hagamos este ejercicio de consulta, de integración, de transparencia, sin dejar estos huecos como fue en las leyes pasadas. Secretaria, ya no se hizo. Que lo parcharon, pues todavía estamos a prueba, todavía, ese es un llamado al Senado. Morena tiene mayoría en el Senado y la instrucción es no se mueva ni una coma, ya lo discutimos lo suficiente. Creo que el llamado más allá de los partidos es que todos tenemos hijos, nietos, sobrinos que van sí o sí a entrar a una escuela, pública o privada, y se rige por el Estado federal. Hay que recuperar la participación de las entidades y lo que tenemos que hacer es no dejes huecos que permitan la interpretación a el modo. Ingreso a la normal. Bueno, yo nada más quiero saber si va a seguir siendo el gobierno federal. ¿Quién lo decide? Porque, a ver, el gobierno federal abre la puerta y entonces se entra y luego se tiene pase automático al aula. Convocatoria aún no se puede determinar, no se ha determinado reglas de convocatoria para normales. Tendría que salir reglamentos que precisamente a partir de las mismas regulaciones en la ley secundaria tendrían que estarse dando reglamentos ya específicos para todo este tipo de situaciones. El pendiente es justamente ese, o sea, como va a ser la antesala de la plaza, porque en realidad así es. Entonces ahora la situación va a estar en ver cómo, y tienes toda la razón, Ricardo, en ver quién va a entrar y bajo qué circunstancias va a entrar a la normal. Esto es muy importante. O sea, se lo plantea así, perdón que ponga el ejemplo de la UNAM, ¿no? O sea, en efecto, la Escuela Nacional Preparatoria, sus alumnos, tienen pase directo a la UNAM. Pero el acceso a la Escuela Nacional Preparatoria, pues es mediante un examen muy riguroso, ¿no? Y es un examen que además premia a los mejores, les da galardones, ¿no? Y pues deja mucha gente fuera. Por eso, por cierto, muchos tienen que ir al sector privado porque no fueron aceptados. Entonces, siguiendo ese ejemplo, pues sí me pregunto si el examen será riguroso o habrá quien pueda tener mano negra para meter a sus hijos, a sus primos, incluso vender, perdón, lo digo, O sea, no siempre estarán los que gobiernan hoy en el poder. Vender el acceso a la normal. Bueno, es que eso fue en antaño, Ricardo. Y en antaño era muy común que el hijo de la líder de colonia tuviera el acceso al ingreso a las normales. Eso sucedía al final del siglo XX y posteriormente se fue cerrando porque llevar obviamente a un muchacho conflictivo como docente y aguantarlo 30 años de servicio sin poderlo despedir, porque ese era el esquema anterior, es lo que llevó a que se hiciera una reforma, a identificar obviamente esquemas nuevos de ingreso a las normales, porque como había un trabajo seguro al final, obviamente esto generaba una disputa y un manoteo. El esquema que se manejó en los últimos años permitió quitar ese manoteo local y entonces era la federación quien aplicaba el examen, evaluaba y generaba el ingreso. Ana, perdón. Adelante. Me quiero mover al siguiente nivel. Okay, bueno, ya vimos que la entrada habrá prelación, prioridad a quien ingrese a la normal y entonces hay que ponerle la mirada
a ver cómo se va a aceptar. Y déjeme suponiendo sin conceder, que a partir de esta decisión se va a invertir mucho dinero en las normales, se les va a dar una gran infraestructura. Por cierto, en el presupuesto del 2020 hay un crecimiento al presupuesto de las normales de 1.3. Entonces, No, a la educación, porque a las normales hay una reducción de casi el 60% de su presupuesto, Ricardo. como son la gran apuesta y se les reduce el así 60%. es, la Dirección A eso General voy. de Instituciones Formadoras de Docentes tiene una severa reducción en su presupuesto. Ana. El proyecto. Yo haría un par de precisiones. El primero, las leyes deben tributar más que intereses particulares al bien de niños, jóvenes y de todos los mexicanos. Estamos ávidos de tener calidad educativa, que es una frase muy trillada, buenos profesores, aseguremos que los tengan, no solamente con estas reglas que están sin un sustento. Plazas que no tenemos y que no se vislumbran en el presupuesto 2020. ¿Qué le vamos a ofrecer a los chicos normalistas el próximo agosto de 2020? ¿Dónde está ese soporte? ¿De dónde vamos a ocupar ese recurso? ¿Vamos a fortalecer normales? Tampoco lo vislumbramos en el presupuesto 2020. Calidad educativa también implica infraestructura. Ante la desaparición del INIFED, ¿quién ¿Qué tome? es el INIFED? Era el Instituto Nacional de Infraestructura. ¿Quién va a regir? ¿Cómo se va a administrar? Todos estamos de acuerdo que queremos transparencia, que queremos orden, pero la desaparición de institutos como el INE y el INIFED no es un ejercicio de transparencia. Me vuelvo a meter al tema de la carrera un momento. Va a haber un examen, un tipo de evaluación entre la normal y ya entrar al sistema magisterial o al convertirse en profesor. Y lo que yo entiendo por lo que decía el presidente hoy en la mañana es que ahí habrá una comisión tripartita, integrada por el gobierno federal, por los gobiernos estatales, es decir, por ustedes, secretarios de educación, y por los representantes sindicales, que serán, digamos, los cadeneros que van a estar entre la formación docente y el ejercicio docente. Los veo negándolo, pero esto es lo que decía el presidente hoy. ¿No dice eso la ley? Es que, establece el tema de la comisión tripartita, pero lo que yo he insistido es que está en el límite, Ricardo. El que egresa de la normal no sale afiliado a un sindicato. El que lucha por un espacio A de menos que una el sindicato plaza, lo haya usted metido a la normal. así es, pero son muchachos que nacen en esa libertad y que además hoy muchos de esos nuevos docentes jóvenes están en rechazo. ¿Por qué pertenecer en automático? No es la plaza en automático, es la afiliación en automático a un grupo sindical. Y luego entonces, si no está en ese esquema, en ese espectro de ser un miembro del sindicato, ¿por qué el sindicato tiene que involucrarse en su ingreso? Debiera involucrarse en los siguientes pasos, en los de la promoción, en los de finalmente en los cambios de adscripción, en la movilidad, pero en el ingreso no es un muchacho sindicalizado. A ver, entonces, si entiendo bien, el sindicato debería formar parte de los pasos ulteriores. Así es. O sea, el avance en la carrera, los estímulos, incremento de horas, pero no debería estar en la entrada del sistema, porque ahí todavía llegan muchachos, muchachas, que no son maestros, por lo tanto no están sindicalizados. Y a quienes se les coarta su libertad política de decir si quiero ser miembro de o no quiero ser. Entonces sí van a ser los líderes sindicales los que van a decidir si ingresan o no ingresan. Lo que no está definido es cuál es la función de las comisiones tripartitas. Hay una Eso gran- es lo que se tiene que arreglar. Porcentajes. Hay una gran ambigüedad en las atribuciones de cada actor, tanto del federal, del estatal, que es lo más grave. ¿Y por qué digo grave? Porque somos nosotros quienes afrontamos día a día los conflictos, aciertos y desaciertos. A mí me encantaría que el equipo de diputados escuchara a los padres de familia todos los días la demanda, que los profesores lleguen a tiempo, que tengamos servicios en las escuelas, que lleguen los libros de texto, que lo que viven los muchachos en las aulas de educación media superior, que por cierto nuevamente parece nublado. No, educación no solo es educación básica, hay un salto cualitativo importantísimo, que es el nivel bachillerato. A todos les damos becas, pero no hay un solo peso destinado para escuelas preparatorias. A ver, voy a seguir en esta misma línea. Hay una comisión tripartita, dice la secretaria, no está muy claro su papel, pero esa comisión tripartita, integrada por el sindicato, secretarios de Educación Estatal y la SEP, van a, como si esto fuera la entrada a un museo, son los que van a cobrar el boleto y le van a dar acceso. Muy bien. Tenemos un sindicalismo en México, magisterial, que todavía no es democrático.
déjeme plantearlo así. No es cierto que las maestras y los maestros en este país hayan elegido a sus representantes. No es cierto que eligieron a sus líderes de sección. Llámese sección CENTE o sección de la CENTE, que en realidad son lo mismo. Digamos, eso. La CENTE es una parte del Sindicato Nacional. Esos nombramientos se han hecho desde arriba. O sea, los secretarios generales han nombrado a los secretarios de las secciones. Y en el caso de la CENTE, pues tiene sus mecanismos que no podríamos decir que son voto secreto, directo, universal. Es decir, que van a formar parte de esas comisiones tripartitas individuos que hoy no son representantes de los maestros. ¿No habría sido conveniente que los maestros tuvieran un asiento ahí, distinto a su sindicato? Yo creo que es la parte justamente que se comentaba al principio de la necesidad de la revisión por parte del Senado. Y yo ahí quiero abonar en esa parte. Escuchaba yo a la diputada en el caso de ser maestra, y yo reconozco en el Senado, por ejemplo, en el senador Rocha, a una persona de trayecto en educación, y estamos nosotros confiando a que se tiene que revisar. A Daniel Gutiérrez Castorena, por ejemplo, senador también que tiene trayectoria en la parte educativa, a Lupita, Rubén Rocha es el presidente de la Comisión de Educación del Senado, así como la diputada Piña lo es en la Cámara de Diputados. ¿Él también, como la diputada Piña, pertenece a la coordinadora? En el caso de él es sobre todo, que salió de normales, no pertenece a la coordinadora y pertenece a un grupo académico que yo lo respeto, incluso he platicado con él, lo respeto su trayecto. O sea, usted se espera el cambio. Yo espero. Ahora, yo sé que lo estoy orillando por muy complicados porque ustedes son autoridad, pero les vuelvo a preguntar, no les voy a dejar que se me escapen con la pregunta. A ver, esos líderes sindicales no han sido electos por los maestros y tienen hoy el asiento principal para abrir o cerrar la puerta del sistema. No hay una incongruencia, no tendríamos que haber democratizado primero el magisterio y luego darles ese lugar tan importante. Yo empiezo por ese lado, o sea, la parte es justamente que no hay democratización, eso es un hecho, y se ha dicho incluso que un líder pone otro líder. Yo iría más profundamente, y lo digo con cierto elemento de causa, a veces puestos hasta para la máxima autoridad del país, o sea, en el caso sobre todo de algunos secretarios generales o exsecretarios de hace ya 20 o 30 o 40 años. Entonces, en ese sentido, no hay la democracia. Empezamos con esto. Y al no haber democracia, no estamos también apegándonos a la ley que habla de la libre sindicalización, no estamos apegándonos porque en este momento estamos ya condenando a la persona que va a entrar a que quien lo propone lo esté afiliando en este caso. Y ese es un problema grave. Es bastante obvio. Hemos tenido manifestaciones importantes del equipo, por ejemplo, de los ATPs, asesores técnicos pedagógicos y supervisores, que no se sienten representados, que no se ven. Hay artículos muy puntuales, sobre todo en la ley de carrera, en donde ellos no se ven. Y hemos sido nosotros los que hemos estado impulsando que se refleje, que sea equitativo, que sea inclusivo, que sea para todos los maestros, más allá de cualquier sindicato. Es una realidad que no todos los profesores se ven reflejados en estas iniciativas. A ver, profesor Jiménez, Héctor, usted lo nombró el gobernador de Baja California Sur y el gobernador de Baja California Sur lo nombró el pueblo. Es decir, su legitimidad deriva de la votación popular. Estamos hablando de un problema de déficit de legitimidad que no tiene quien va a formar parte, que es el líder de la sección de Baja California Sur, ahí, en esa comisión. Efectivamente, no tienen legitimidad quienes participan muchas veces en estas comisiones mixtas o que participaron. El tema de la cultura de la meritocracia era lo que venía debilitando la tarea del sindicato, porque era a través del mérito individual de cada sustentante el conseguir su plaza, era el mérito de conseguir una promoción a través de una evaluación, era el mérito de su antigüedad el conseguir un tema de un cambio de adscripción. Si hoy le vamos a devolver todos estos procesos a estas comisiones mixtas, que era lo que era su función, no es más que darles de nueva cuenta un tramo de control político. Ahora son tripartitas. Ajá. Porque en las comisiones mixtas ¿intervenía el gobierno del estado o no? Porque, a ver, entendamos una cosa, ahora son de 3 patas. Háganme la distinción a cómo era antes de 2013, que eran de 2 patas. Eran las comisiones mixtas entre la autoridad local y el sindicato. El hablar del tripartito, ¿a quién van a meter, Ricardo? Al delegado, al superdelegado que han nombrado en todas las entidades para poder tener también un tema de control, un tramo de control político. Eso es lo que creo más criticable, porque el tema de la cultura de la meritocracia se está viniendo abajo al regresar a estos esquemas de control político. Bueno, sigo en la carrera.
ya no supimos, o más bien ya explicamos, según la nueva legislación, cómo se ingresa al sistema. Pero tanto más importante que el ingreso es el avance. O sea, yo arranco con, no sé, 8 horas, pero luego pues yo quiero 18 y quiero más horas, ¿no? Y quiero subir en el escalafón y quiero mejorar, o quiero, en efecto, irme, porque me casé y tuve hijos, quiero irme de una ciudad a otra. Y todo eso se tiene que decidir de una manera distinta como se hacía antes. Antes, lo digo con cinismo, pero pues había que ser muy cuate del líder de sección. Y si el líder de sección le pedía a usted pues dinero a cambio del movimiento, se lo daba. Y si le pedía trajes, pues se los daba. Y si le pedía favores electorales, pues los hacía. Es decir, no importaba lo que el profesor hiciera dentro del aula, sino lo que hacía fuera del aula. Tememos que con esta modificación regresemos a un estadio donde lo que hace el profe dentro del aula deje de tener relevancia para avanzar, para mejorar en su circunstancia. ¿Hay ese riesgo? Yo creo que el punto es que ahí es donde es importante el sindicato, pero bajo reglamentaciones muy específicas. O sea, la parte que decíamos cuando decimos que la parte ulterior o la parte posterior a la asignación era donde el sindicato tiene debe tener la obligación fuerte en cuanto a la profesionalización, la parte salarial, o sea, toda esa parte es importantísima, pero bajo reglas muy trabajadas, de tal manera que no sea justamente una situación que esté fuera de norma la que orille a que tú tengas más horas o que tengas otra plaza superior, que esa es la parte que también tiene. Y esto solamente se hace a través de reglamentos, o sea, no hay otra situación, no hay otro remedio. Se antojaba aprender de los errores de servicio profesional docente, que nació con buenas intenciones y con un montón de lagunas. Se antojaba ya no llegar a los lineamientos a definir esto, mecanismos de evaluación, estímulos, se antojaba. No pasó. Nuevamente hay lagunas, nuevamente tendrán que venir. ¿Cómo vamos a entregar esos estímulos y reconocer a los buenos profesores por mérito propio? No lo hay ahora, no existe el proceso, no existe un proceso de evaluación. Parece que nos da alergia a la evaluación, cuando todo el tiempo nos tenemos que evaluar. Es lo único que se puede mejorar, lo que se alcanza a evaluar. Hay regiones del país, Ricardo, y más de estas partes donde domina la CENTE, en donde cuando tú dices podremos regresar, hay quienes no han salido de ese esquema. ¿Cómo se moviliza la CENTE para venir con camiones y traer tantos? Porque les cobra a los maestros. Y yo tengo maestros que me han narrado su experiencia de decir, yo tengo que estarle dando para que me asegure la posibilidad de una plaza, para que me asegure la posibilidad de un cambio de adscripción. Hay intercambio de favores políticos a cambio de plazas. A cambio de una cuota monetaria. En el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Es como se financian. Tú no puedes explicarte cómo es que lleguen con 10, 20 camiones y bloqueen las plazas. Alguien los debió haber financiado. Y ese financiamiento es a través de estos controles políticos. Me atrevo a hacer la última pregunta antes de cerrar. Dice la secretaria que en realidad, o decía usted, ¿no? que son 3 regiones del país distintas, y no es tan cierto. Porque Quintana Roo es el norte, en más de un sentido. Baja California Sur es el norte, y el norte empieza en Aguascalientes. Entonces, además, en realidad, ustedes están representando al México que va de Querétaro hacia arriba, en más de un sentido. Y podrían estarse sintiendo incómodos porque se les haya impuesto el modelo que impera en Oaxaca o impera en Chiapas. No estamos ante una ridícula batalla donde o es el modelo del sur o es el modelo del norte y no hemos logrado hacer algo más flexible que haga que cada entidad construya el mejor sistema posible. O sea, no estamos uniformándonos de Oaxaca o uniformándonos de Baja California Sur a todo el país cuando no debería ser así. Yo creo que totalmente de acuerdo en el sentido de que tenemos que cuando menos regionalizar el asunto educativo, y hemos tenido mucho miedo. ¿Sí? De hecho, México es, si no el único de los pocos países que tiene total control sobre todo su currículum, sobre toda la parte, sobre todo en la educación básica y educación media. Entonces, en ese sentido, la idea, desde luego, y eso lo debe pensar el sur, el centro, el norte, todos, tener más espacio, tener más margen de movimiento, y ese margen de movimiento te ayude para poder resolver las situaciones que tiene tu contexto. Yo diría sí y no. Sí, porque hay cosas que necesitamos definir en contexto, porque hay cosas que nuestra propia región, nuestras propias necesidades lo requieren y hay que trabajar de acuerdo. Y no, porque hay cosas en las que tenemos que estar unidos en la misma comunicación, en el mismo sentido, más allá, insisto, de diferencias de colores, de ideologías, nos tiene que convocar
los niños y los jóvenes. No podemos olvidar que somos un país con muchos retos educativos. En cobertura, en calidad, nuestros chicos que lean, nuestros chicos que puedan tomar buenas decisiones, que los egresados de las universidades encuentren trabajo, que las universidades sean convocadas por el desarrollo de este país. Creo que son muchos los retos que nos tienen que convocar como país y bueno, pues sí, cada quien hacerlo como su necesidad y sus posibilidades lo permitan. Héctor, cierra usted. Bueno, yo creo que el tema de la identidad nacional urge a que haya un sistema educativo con ciertos estándares. Pero si algo ha peleado el magisterio es la contextualización de la misma, desde la evaluación, los contenidos, y creo que es algo que se venía dando, Ricardo. Este tema de la autonomía curricular había permitido espacios de reflexión para poder ir construyendo cosas locales. Me parece que hoy se están abandonando ciertos aspectos que se había avanzado. El tema de la autonomía para el tema de la flexibilidad del calendario. Era un tema, un ejercicio democrático donde cada escuela podía definir cuáles eran sus días de descanso. Hoy se ha quitado el tema de la autonomía curricular, hoy se está agotando, nos están llevando hacia un tema, hacia un modelo que todo el mundo desconoce, pero pues porque finalmente se cita como que es el que viene. No sé si sea la nueva escuela mexicana o sea el tema de, lo que hemos visto hasta ahorita. El tema de esta reforma nos llevó hacia atrás. O sea, es un centralismo. Nos llevó hacia atrás. Yo espero con ustedes que el Senado haga lo que no hizo la Cámara de Diputados, que es abrir mejor y más la discusión. Si ustedes no están invitados a la discusión, no creo que nadie haya estado invitado a la discusión. Por eso confío en que el Senado podrá recuperar los errores de este proceso legislativo y mejorarlo, y que tengamos una buena ley general de educación, una buena ley para el mejoramiento de los maestros, una buena ley para su profesionalización. Les agradezco mucho que desde Baja California Sur, desde Quintana Roo, desde Aguascalientes nos acompañen. Esta es una mesa para escuchar argumentos, insisto, a partir de los méritos de cada asunto, no a partir de filosofias. No saben cuánto les agradezco la inteligencia puesta en esta mesa. Gracias, Muchas Ricardo. gracias. Nos vamos de vuelta.